Soy Jeremías Baraldi, meteorólogo de la provincia de La Pampa y más precisamente soy el creador de La Pampa Tierra de Tormentas, lo que fue en su momento un programa de televisión hace por lo menos 1 o 2 años. En la actualidad La Pampa Tierra de Tormentas se dedica 100% a la meteorología pampeana, ya sea desde cazatormentas hasta por ejemplo temperaturas mínimas, temperaturas máximas, alertas del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, hemos hecho y compuesto con toda la comunidad pampeana justamente una red extraoficial de datos meteorológicos situados en la provincia de La Pampa. A la hora de observar y sobre todo a la hora de tratar de interpretar una tormenta, ya sea en el campo o en el estudio cuando estoy con la compu o cuando estoy mirando imágenes de satélite, yo creo que hay algo que es donde está el ojo, donde hay que poner el ojo y quizás también sea muy similar al del artista, ¿no? El observar, el poner el ojo a algo, por ejemplo en este caso a una tormenta que puede ser más fuerte que las otras y el por qué elijo esa tormenta. Bueno, quizás en el arte también, yo que vengo del palo del arte con el tema de la música también, uno también va haciendo elecciones y se va dejando llevar por lo que la naturaleza va haciendo por sí sola. Entonces creo que sí, hay una conexión muy profunda entre lo que son las cacerías de tormentas o la observación del cielo y el arte. Observar creo que también te hace conocer, pero también te hace vivir el presente. Por eso lo relaciono mucho con el arte, porque uno está en este momento, uno se olvida de todas las otras cosas de la vida cotidiana y está en ese presente. Entonces creo que esa particularidad es clave. A mí me pasa algo con la atmósfera en la cual yo me siento muy identificado, tanto en mis emociones como ser humano, y las reflejo en las emociones que, entre comillas, puede tener la atmósfera, ¿no? Que son los cambios, por ejemplo, cuando hace mucho calor, 40 grados, bueno, la atmósfera ya algo va a hacer y, por ejemplo, provoca una tormenta para equilibrarse. La atmósfera científicamente es un constante caos que busca un equilibrio. Y si nos ponemos a pensar nosotros como humanos, científicamente no sabemos si somos un caos en busca del equilibrio, pero no científicamente, por lo menos en mi vida personal, también siento que a veces es un caos que busca el equilibrio constantemente. Entonces sí, me siento recontra identificado con la atmósfera, incluso personalizado, con sus tormentas, con sus descargas, con sus impresionables magnitudes que tienen a simple vista. Yo creo que marca cualquier tipo de experiencia el observar el cielo. Bueno, yo creo que filmen mientras yo estoy observando el cielo, o sea, es como la observación de mi propia observación. Y yo en lo personal siento como que por ahí es valorar esto, ¿no? Es valorar el vivir el presente y que las otras personas también estén poniendo el ojo en mí, en este caso, que yo estoy observando el cielo. Creo que siento eso, creo que es el valor hacia la vida, hacia vivir el presente, hacia la naturaleza y sobre todo valorar, en este caso, ¿no?, la atmósfera pampeana. Entonces, bueno, sentimientos un montón, tanto como historias personales, como historias más colectivas, a lo que refieren, por ejemplo, lo que signifique que estén filmando un cielo en la provincia de La Pampa. Lo que significa eso es muchísimo, porque valoriza nuestra ciencia, revaloriza el arte de observar y bueno, ya si nos vamos hacia lo personal, bueno, revaloriza proyectos personales justamente, revaloriza mismos puntos de vista de mi vida filosóficos que quizás en un aspecto de la sociedad más mundana no se ven y hoy vinieron a ponerle el foco a eso. Yo creo que tiene un sentido poético el hecho de observar el cielo, esperar las tormentas y todo el trajín que hay, ya sea la pretormenta, durante el fenómeno y después. Yo creo que sí, a ver, eso va a depender de cada profesional, ¿no? Cada uno lo va a ver de diferentes maneras. En mi opinión, es toda una experiencia, lo vuelvo a repetir, es una experiencia inclusive
que va más allá de mis conocimientos, y va más allá de mis conocimientos que yo puedo haber obtenido como científico técnico, sino que es una experiencia en la cual todo mi alma está ahí. Todo mi alma se conecta con ese momento, con la atmósfera y paisajísticamente lo que eso retrata, de lo que trae, los colores, los cambios bruscos, porque de repente estás viendo una imagen y que se empieza a mover una nube, o que cambia, o que se empieza a hacer más grande. Eso a los ojos es increíble, pero a la intuición y al alma es muy satisfactorio. Y ni hablar científicamente, se va cumpliendo lo que uno esperaba o no, a veces no. Entonces es una mezcla de sensaciones y se aprende de la naturaleza, se aprende muchísimo. Yo te lo puedo asegurar porque gran parte de mi vida me he dedicado a observar el cielo o a observar la naturaleza tranquilamente, horas y horas, y yo te diría que de las grandes experiencias que más han sumado a mi vida es la meteorología. Entonces hay que observar el cielo, hay que observar nuestro entorno, hay que observarnos, porque es la única forma de obtener conocimiento. Más allá de lo científico y técnico, yo creo que hay una riqueza muy linda en nuestro entorno y hay que poder verla. Y ese poder verla a veces significa, bueno, tomarse el tiempo para observar el cielo, tomarse el tiempo para mirar una nube, son de diferentes cosas, hábitos. Hay momentos, fenómenos mejor dicho, ¿no? Hay fenómenos que me han marcado y se me ha generado algo en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, que es querer compartirlo. Esto de lo que estoy viendo es tan inmenso, es tan magnífico, que quiero que vos también lo veas. Entonces ahí es donde empieza mi divulgación. Ahí es donde empieza esto de querer compartir. Che, vengan, mírenlo. Le aviso a mi vecino, le mando un WhatsApp. Bueno, en mi caso las redes sociales, ¿no? Miren lo que yo estoy viendo. Tratar de eso, ¿no? De tener cómplices a la hora de semejante hermosura, semejante belleza. No sé qué sinónimo ponerle, pero es una inmensidad en la cual yo necesito una complicidad para que también sean testigos de lo que yo estoy viviendo. Entonces yo creo que ese deseo de mostrarle la inmensidad que yo estoy viviendo a los demás justamente es esto, transmitir la pasión que hace, por ejemplo, de que hayan venido a filmar un documental, de que haya un montón de personas que están interesadas en ir conmigo a una cacería, o que haya personas que hoy en día ya empiezan a hacer lo mismo en sus casas, por eso la comunidad de Tierra de Tormentas. Yo creo que se transmite, pero eso es gracias al arte que tiene la atmósfera.
La atmósfera, yo siempre digo que es la principal artista. Nosotros como humanos todo lo hemos aprendido de la naturaleza, desde la creación del avión que surgió de la inspiración de un pájaro. Entonces nosotros encontramos similitudes humanas en fenómenos meteorológicos, en formas, por ejemplo, pero que en realidad son formas de la naturaleza, no son humanas. Primero son de la naturaleza, luego las fuimos adquiriendo y le fuimos dando otra manera a nosotros, como el ejemplo del pájaro. Vivo constantemente entre la calma y el caos a la hora de cazar una tormenta, porque es una adrenalina en la cual estás por encontrarla, a la vez no, a la vez te expones a un peligro, pero a la vez no. Estás cada vez más cerca porque estás acertando el pronóstico, pero a la vez no, porque hay variables meteorológicas. Estás por encontrar una gran supercelda de la que siempre quisiste encontrar, pero se debilitó. O al revés, estás defraudado porque la cacería de tormenta no está siendo buena y de repente la atmósfera genera algo increíble. Entonces sí, se vive constantemente entre esa calma y entre ese caos, y yo creo que lo que más aprendí, y eso también está relacionado con mi vida personal, es el aprender de que no se puede controlar todo, y de que justamente uno de los grandes problemas que tenemos como humanidad, y en mi caso personal que sufro ansiedad, es el querer controlarlo todo. Y yo creo que en las cacerías he aprendido eso, que bueno, todo no se puede controlar. Para mí significa mucho, es mi vida, es lo que me hace feliz, es lo que me ilusiona, es lo que me decepciona también a veces en esto que digo entre el caos y la calma. Es mi cable a tierra, es mi campo de aprendizaje en mi ciencia. Así es que fíjate si no significa para mí. Sí, claro, para mí es un ritual, es una ceremonia, yo vuelvo feliz, o a veces no, pero vuelvo revolucionado. Y eso es lo que hace estar bien activo. Mi trabajo viene a aportar a una galería de arte pampeana. Mi trabajo viene a mostrar la Pampa al mundo. Entonces, yo por ahí a veces me identifico mucho y no quiero por ahí sonar un poco engreído, pero no sé, por ejemplo, Esteban Agüero, un poeta de Merlo, San Luis, él supo venderle el paisaje a los turistas a través de su poesía, ¿no? Y bueno, quizás nosotros como cazadores de tormenta hemos atraído a mucha gente o a los mismos pampeanos y pampeanas a observar el cielo de otra manera, y creo que ese es mérito de eso. Por eso digo que mi obra de arte tiene que ver muchísimo con nuestra forma de vida en la Pampa, lo que significa vivir en esta latitud media meteorológicamente hablando, lo que significa científicamente, pero sobre todo lo que significa a la hora de esto, de vivir el momento, de calmarse, de mirar nuestro entorno, de que sí hay algo. Entonces sí, es una gran obra de arte. En medio del desierto de Nuevo México, 400 postes de acero se alzan hacia el cielo. Parecen esperar algo, un destello, un relámpago. La descarga eléctrica que por un instante revela todo y luego lo borra. Así es The Lightning Field, el campo de relámpagos creado en 1977 por el artista Walter de María. Una obra que no puede ser fotografiada libremente, que no cabe en un museo y que solo puede vivirse allí. El arte que atrae rayos no solo reafirma los ideales de la art, sino que plantea una pregunta incómoda. ¿Dónde empieza el arte contemporáneo y cuándo desaparece? ¿Por qué The Lightning Field no deja poseer ni mostrar? Su valor está en la experiencia, el viaje, la espera, el silencio previo al trueno, una metáfora brillante y fugaz del propio sistema del arte. 2 años después, en 1979, la crítica Rosalind Krauss escribía La escultura en el campo extendido, un texto que cambió la forma de entender el arte. Ya no se trataba del objeto ni de su género. El arte se expandía hacia los procesos, el tiempo, el lugar, donde se exploraba ese nuevo territorio donde el arte no se mira, sino que se habita, un territorio donde cada obra es relámpago conceptual que ilumina brevemente un campo oscuro, y quizás esa oscuridad sea la clave. El filósofo Giorgio Agamben decía que lo contemporáneo es quien sabe ver la sombra entre las luces de su tiempo.
El arte entonces no solo brilla, también parpadea, aparece y desaparece como un destello que interroga lo que somos. Cada obra, cada gesto, cada experiencia artística es una chispa en medio de la penumbra del presente. El campo de arte funciona en el fondo como The Lightning Field, una red invisible de postes que esperan la descarga. Artistas, curadores, críticos, instituciones, espectadores, todos forman parte del circuito que hace posible ese instante de luz. A veces el relámpago llega, otras solo lo esperamos, pero incluso en la espera algo ocurre, el arte se anuncia, aunque no se deja atrapar. Quizás el arte sea eso, la posibilidad de un resplandor, una experiencia compartida que nos recuerda que incluso en la oscuridad hay algo que sigue buscando la luz. Porque al final, como en el desierto de María, lo importante no es ver el relámpago, sino sentir su paso. Dicen que en las noches más claras del antiplano, cuando el frío parece detener el tiempo, el cielo revela un río de luz que atraviesa el firmamento y que para los pueblos andinos no es solo un conjunto de estrellas, es el Atún Mayú, la vía láctea andina, el gran río celestial por donde transitan las almas, los animales y los sueños. Desde tiempos antiguos, los pastores del norte argentino de Jujuy a la Quebrada y la Puna miraban hacia arriba para leer el cielo como si fuera una memoria. En ese río de polvo estelar distinguían figuras oscuras, no las estrellas mismas, sino las sombras que forman las nubes de polvo cósmico. Así reconocían constelaciones oscuras, dibujadas no con luz, sino con la ausencia de ella. Una de esas figuras era una llama, la llama hembra y su cría, llamadas Yacana y una llama, que cruzan lentamente el cielo nocturno durante la temporada de las cosechas. Cuando la llama celeste se alza en el horizonte, es señal de abundancia, tiempo de cosechar, de hilar, de agradecer. Cuando descienden los pastores, saben que llega el descanso, que el ciclo de la tierra se vuelve a comenzar. En los petroglifos de la Laguna Colorada, en Yavi, la llama vuelve a aparecer, esta vez grabada en piedra. Dicen que la laguna se llena de agua solo en verano y que durante el invierno queda seca, roja, como si guardara el reflejo de otro cielo. Allí las comunidades chicas celebran a la Pachamama entre ofrendas, fuego y agua en diálogo con el cosmos. La misma llama que camina entre las estrellas parecía regresar a beber de esas aguas temporales, uniendo el cielo con la tierra. Las leyendas cuentan que Yacana solía bajar a la tierra por las noches y que los hombres afortunados que la descubrían dormida podían arrancar de su lomo una hebra de lana. Pero debían tener cuidado, si tomaban demasiado, el agua del cielo se derramaba y cubría el mundo entero. Una advertencia que habla de equilibrio, de respeto por los ciclos naturales, de no tomar más de lo que la tierra ofrece. Hoy, siglos después, esas historias siguen vivas entre las montañas. Nos invitan a mirar el cielo no como algo distante, sino como una extensión de la tierra y de la vida que habitamos, porque en el fondo los pueblos que trabajan con las manos, que siembran, tallan o tejen, están escribiendo también su propio mapa del universo. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy voy a adelantar un poquito de este tránsito que he hecho por la historia antigua y vamos a ir a la fundación de Roma. Ustedes saben que también hay algo mitológico ahí, donde se dice que, la otra vez cuando hablamos de la Ilíada, dijimos que Eneas había tomado un grupo de troyanos después de la derrota en la guerra y había, con mucho esfuerzo y muchos avatares, que cuenta Virgilio en la Eneida, había llegado a lo que sería la actual ciudad de Roma. Se dice mitológicamente que Rómulo y Remo, estos seres que también se dice que fueron alimentados por una loba, eran hijos de Eneas. Yo no lo sé, obviamente todas estas cosas no son comprobables, y que se habían perdido en un incendio. De hecho, en la Eneida se cuenta de un incendio importante.
Lo cierto es que estos eran dos hermanos que en algún momento crecieron en ese terreno, encontrando su lugar en esa futura ciudad. Rómulo se destaca desde joven por sus habilidades, por su capacidad de proyección. De hecho, el diseño de Roma y de lo que es la sociedad romana es re importante, ¿no? En algún momento parece que se enoja con Rómulo, con Remo, y lo mata. Así nomás, así eran las cosas. Pero de lo que quería hablar hoy es de otra cosa. Rómulo se da cuenta de que esa ciudad donde él estaba, la Roma de entonces, era una ciudad de gente arrimada, diferente, y había un problema, no había mujeres. Entonces va a suceder lo que se conoce como el rapto de las Sabinas. ¿Qué quiere decir esto? Hay un pueblo, que eran los sabinos, que estaban cerca, con los que había trato, y entonces un día Rómulo tiene como una estrategia donde convoca a todos al circo, a no sé qué evento que iban a ver. Lo cierto es que ahí sus soldados van y raptan. Hay diferencias de opinión, algunos dicen que a 30 doncellas, otros dicen que llegaron como a 700. Y como prenda de honestidad o cosa por el estilo, dicen que no había casadas, salvo Ercilia. Algunos lo escriben con H y otros sin H. Ercilia con S. Y Ercilia, que tenía 2 hijos previamente, tenía hijos, no sé cuántos, si iba a tener 2 con Rómulo, va a ser la esposa de Rómulo. Rómulo dice, bueno, que su único trabajo iba a ser hilar, porque también necesitarían de eso, que era lo que hacían las mujeres para la ropa. El asunto es que su único trabajo, además de tener hijos y criarlos, convengamos. Bueno, miren lo que pasa. Al poco tiempo, por estas cuestiones de los hombres y de las guerras, se arreglan con los sabinos. Entonces llegan los sabinos, pero claro, Ercilia, fíjense en qué situación quedaba. Ella había adoptado nueva familia, la romana, y tenía otra familia previa que había dejado atrás. Entonces, sobre este tema, sobre este drama, hay un cuadro de David, el pintor de la Revolución Francesa, donde aparece Ercilia, una mujer, vamos a ver si le fotografiamos, una mujer entre medio de 2 grupos. Y entonces hay un texto que dice Ercilia, que voy a tratar de leerles, si no es muy largo, si no me van a indicar que lo corte. Y entonces, fíjense en qué situación queda Ercilia. Se dice que es el lugar de la mezcla, la mujer como el lugar de la mezcla, la que tiene que tramitar tantas situaciones diversas. Y ella les reclama, dice, ¿qué ofensa os hicimos terrible o dolorosa, por lo que ya algunos de los peores males hemos sufrido y otros estamos sufriendo? Fuimos raptadas por los que ahora son nuestros dueños a la fuerza y contra las leyes. Y después de raptadas, sufrimos el abandono de nuestros hermanos, padres y parientes durante tanto tiempo, porque es cierto, cuando Rómulo capta a las doncellas, los sabinos huyen asustados, sí que las abandonan, y de eso está reprochando ella, ¿no? Dice, nos mezcló con los seres más odiosos y nos ha hecho ahora temer por los que nos forzaron y ultrajaron cuando combaten y lloran cuando mueren. Ahora separáis a las esposas de sus maridos y a las madres de sus hijos, ofreciéndonos, oh desgraciadas, una ayuda más dolorosa que aquella despreocupación y abandono. Así fuimos amadas por estos y así compadecidas por vosotros. Ahora bien, dice ella, si luchabais por otra razón, sería conveniente que cesarais por nosotras.
ya que os habéis convertido en suegros y abuelos y sois parientes. De hecho, ya tenía parientes de los dos lados. Mas, si por nosotras es la guerra, llevadnos con nuestros yernos e hijos, devolvernos nuestros padres y nuestros parientes, y no nos privéis de hijos y maridos. Os suplicamos que no volvamos a ser prisioneras de guerra. Lo interesante del discurso de Sabina, primero, es una mujer que habla, que defiende una posición, una injusta posición, y luego que está diciendo cesar la guerra, porque de hecho cuando los romanos se arreglan con los sabinos, ya después, le ofrecen lugares en el Senado, en la organización de la ciudad, y de hecho los sabinos formaron parte de Roma también. Lo que es interesante es destacar este lugar de la mujer cuando tiene que negociar con tan distintas posiciones y tramitar tantas diferencias, más allá de lo que ella sienta, para adherirse a estos designios de los varones. Bueno, gracias por hoy.